en 1 Corintios capítulo 13, la serie acerca del amor. Así que vamos a 1 Corintios capítulo 13, un texto que hemos leído ya varias veces y vamos a continuar leyendo, vamos a salir aprendiéndolo de memoria. 1 Corintios capítulo 13, vamos a leer del verso 4 al 8. 1 Corintios 13, 4 al 8. Dice la Escritura: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. En esta mañana nos vamos a centrar en el verso 5. El verso 5 dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Son 4 aspectos, 4 virtudes del amor. Vamos a ver si podemos cubrirlas rápidamente en esta mañana. El título para el sermón de esta mañana es: el amor es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto, basado en Colosenses 3:14, que dice: sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. Hermanos, una vez más, necesitamos recordar aquí el contexto de la carta a los Corintios, que la iglesia a la que Pablo escribe esta carta era una iglesia en la cual había muchas divisiones, habían muchos motivos de contienda. Ellos tenían divisiones y contiendas por los pastores, tenían divisiones y contiendas por el atavío de las mujeres, por las clases sociales, por causa de los dones espirituales. Había una lista larga de las cuales ellos tenían motivos para divisiones, para contiendas. Todas esas diferencias que ellos tenían daban de alguna manera lugar al enojo, daban lugar a hacer cosas o decir cosas que no convienen, a tratarse el uno al otro de una manera que no conviene, a estar mirando y defendiendo cada uno lo suyo propio. Y ante todas estas cosas que estaban ocurriendo, lo próximo que encontramos allí en el verso 5 es el sexto aspecto entre las virtudes del amor. Y encontramos que dice Pablo que el amor no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. Y esta afirmación de que el amor no hace nada indebido proviene de una sola palabra griega, la cual se puede traducir como que el amor no se comporta con rudeza, o el amor no se comporta ásperamente o groseramente. Trata con esa idea de que el amor no se comporta de una manera bruscamente. Las Escrituras una y otra vez nos muestran claramente que el verdadero amor es dulce, el verdadero amor jamás se comporta con rudeza, no es grosero en su trato con los demás. Generalmente la rudeza refleja a través de las palabras, ¿sí?, el comportamiento rudo de las personas. La rudeza refleja la rudeza que hay en el corazón de una persona. Y no cabe duda de que el ser grosero, el ser rudo con las personas, no tiene nada de bueno y no contribuye en nada bueno a las relaciones personales. En cambio, el amor verdadero, el amor del que habla Pablo aquí, es incapaz de hacer algo indebido,
es incapaz de comportarse groseramente con los demás. Por naturaleza, es decir, hablando de nuestra naturaleza humana, de nuestra naturaleza carnal, los seres humanos somos ásperos. Los seres humanos somos rudos en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de responder a los demás. Así somos en nuestra naturaleza carnal. Somos incorrectos, incomprensibles, impulsivos, inconvenientes, insolentes, irreverentes, impertinentes y todos los sin que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? Somos desconformes, desatentos, desagradables, descorteses, desconsiderados, mal educados, mal aprendidos, mal hablados, conocemos mal arreados, mal llevados, digo yo muchas veces. Así somos por naturaleza los seres humanos en nuestro trato con los demás. Y lo que procura la Escritura es corregir de alguna manera todas estas deficiencias. Porque en verdad, como hijos de Dios, ahora tenemos una nueva naturaleza y debemos revestirnos, como decíamos ahí en el texto que leía, de que el amor es el vínculo perfecto. Así que estas diferencias o estas deficiencias ya no debieran existir entre nosotros, los cristianos, ¿sí? Este amor del que habla aquí la Escritura es muy diferente al amor que practica o que conoce el mundo, porque este amor no hace nada indebido. El amor que practica el mundo o el amor que de alguna manera conoce el mundo es un amor en el que claramente se ven todas estas cosas, ¿no? Asperezas, rudeza, mal carácter, enojo, ira, pero no es así el amor cristiano. No es así. Como hijos de Dios, en cambio debemos ser amables, respetuosos, tolerantes, considerados, atentos, dulces, tiernos en el trato con los demás, contacto para hablar, contacto para decir las cosas. Pero hermanos, entendemos que esas cosas solamente las puede producir un corazón que ha sido cambiado por Dios. Esas cosas solamente pueden venir de un corazón que ha sido transformado por Dios. Miren lo que dice Lucas en capítulo 6. Un texto que ya la mayoría conocemos acerca del corazón. Dice Lucas 6, ...45 dice... Lucas 6, 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando de una boca proceden malas cosas, cuando una boca lo único que transmite es enojo, hablando ásperamente, hablando bruscamente, es porque esa boca está hablando de lo que hay dentro del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces en ese corazón hay ira, hay enojo, pero cuando de una boca salen cosas buenas, cuando salen palabras suaves, cuando de una boca salen palabras tiernas, palabras amables, que no causan discordia, sino que más bien edifican, palabras que no desagradan, palabras que no lastiman, palabras que animan. Entonces estamos hablando de un corazón que ha sido cambiado por el Señor. Estamos hablando de un corazón en el que Cristo es el centro, porque de la abundancia del corazón
habla la boca. Por eso, cuán importante que cada uno de nosotros haga una pausa y considere ciertamente cómo es su manera de hablar. ¿Cómo es su manera de hablar? Porque al examinar nuestra manera de hablar podemos darnos cuenta de cómo es nuestro corazón, ya que de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a ver rápidamente algunos textos, no los vamos a buscar, pero voy a citarte algunos textos acerca de qué dice la Escritura de cómo debiera ser nuestra manera de hablar. ¿Cómo debiera ser nuestra manera de hablar? Un texto conocido por la mayoría dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Eso es Efesios 4:29. Nuestro hablar debiera ser únicamente con palabras buenas, nuestro hablar debiera ser únicamente con palabras de ánimo, con palabras que edifiquen. Colosenses 4, 5 y 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Así que nuestras palabras debieran ser siempre suaves, siempre con gracia, dice. Contacto. Proverbios 16, 24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Las palabras suaves, las palabras tiernas traen alivio al alma. Y pudiéramos leer un montón de versículos más, ¿sí? Sin embargo, hermanos, hay una manera de hablar que no es suave. Hay una manera de hablar que no es suave, sino que es áspera. Hay una manera de responder que no edifica, que no construye, sino más bien destruye. Hay una manera de hablar que en lugar de apaciguar las cosas, altera más las cosas, en lugar de mejorar las cosas, las complica más. Y la Biblia nos enseña cómo debemos hablar. Y aún la Biblia nos enseña de que hay un tiempo para hablar y también hay un tiempo para callar. Aunque muchos no lo entienden y creen que siempre es tiempo de hablar, ciertamente hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para callar. Y hay un tiempo donde es sabio callar. Dice Proverbios 17:28, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Dice que el que cierra sus labios es entendido. Ciertamente muchas veces callar, cerrar nuestra boca es de sabios, es de entendidos. Santiago 1:19 dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Lentos para hablar. Lentos para hablar porque muchas veces la boca va más rápido que nuestra mente. Muchas veces ni siquiera llegamos a pensar lo que estamos diciendo. Hablamos apresuradamente sin detenernos a pensar lo que vamos a decir. Qué triste, qué lamentable cuando somos así. Hablamos sin pensar, metemos la pata, decimos algo que no debiéramos decir. Y luego nos arrepentimos de lo que dijimos, pero ya no lo podemos borrar. Y ciertamente las palabras dañan, las palabras lastiman, y es algo que no podemos cambiar. Pero qué bueno cuando sabemos callar. Qué bueno cuando sabemos esperar. Y sobre todas las cosas cuando podemos o aprendemos a hablar en amor. Proverbios 15:23. Proverbios 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán bueno es. Y en verdad esto también implica, como decíamos recién, que hay un tiempo para hablar. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Hay un tiempo para hablar. Proverbios 15:1 dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En verdad nosotros necesitamos considerar la manera en que hablamos.
necesitamos considerar la manera en que nos dirigimos a otros, aún necesitamos considerar la manera en que respondemos a otros. Muchas veces creemos o entendemos que por tener razón y por el otro estar equivocado que nosotros podemos hablar o responder mal. Y no es así. Nuestra manera de hablar entonces debiera ser sazonada. Nuestra respuesta debiera ser suave. Debiéramos ser tiernos con nuestras palabras. Debiéramos tener la ternura de Cristo en nuestro hablar. El asunto es que con frecuencia cuando tenemos una diferencia, cuando tenemos un problema con alguien, lo primero que solemos hacer es atacar a la persona. Eso es lo que solemos hacer cuando tenemos una diferencia con alguien. Tendemos a atacar a la persona hablándole ásperamente y nos olvidamos de que en verdad lo que debiéramos atacar es el problema. No debemos atacar a la persona, sino que debemos atacar el problema. Buscar cuál es el problema para poder hallar la solución, para poder corregirlo. Y algo que sin duda todos necesitamos entender y reconocer es que con frecuencia el problema es el yo. Con frecuencia el problema es el yo. Por eso lo estamos repitiendo casi todo el tiempo. El yo es el comienzo de todos los pecados, es el inicio de todos los pecados y con frecuencia el yo es la causa de todos los problemas. Y por eso Pablo tiene que decir acá en segundo lugar, en el verso 5, el amor no busca lo suyo. Porque generalmente en nuestra naturaleza carnal tendemos a estar siempre mirando por nosotros mismos. El problema del yo. Lo que literalmente está diciendo el texto es que el verdadero amor no es egoísta. No es egoísta. El amor verdadero busca siempre satisfacer a los demás y su prioridad está en poner a los otros antes que sus propios intereses. Eso es lo que hace el verdadero amor. Y ciertamente Pablo, el escritor de la carta, él fue un ejemplo tremendo en cuanto a este aspecto. El apóstol Pablo, sin obtener ninguna ganancia, por ejemplo, él llevaba el evangelio. Él no estaba pensando en lo que él iba a obtener, sino él estaba pensando en lo que otros iban a recibir. Miren ahí en 1 Corintios, en el capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, el verso 18 dice, preguntando el apóstol Pablo, dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Pablo estaba ocupado buscando el bien de los otros sin mirar por sus propios intereses. Aún en Filipenses 4:17, hablando de las ofrendas, Pablo les dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No estoy mirando por mí mismo, sino que estoy mirando por ustedes. Pablo buscaba no su propio beneficio, sino el bien del otro. Y aún de la misma manera el apóstol Pablo exhortaba a los creyentes a preocuparse por el bienestar de los demás de una manera sincera y sin esperar nada a cambio. 1 Corintios 10, estamos ahí en el 9, nos movemos hasta el 10, miren el verso 24. Dice 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Verso 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. El amor verdadero no busca lo suyo, no busca lo propio,
sino que busca el bienestar del prójimo. Y este mismo sentimiento de no buscar lo propio fue el mismo sentimiento que impulsó a Dios a enviar a su Hijo Jesucristo por nosotros. No estaba mirando por sí mismo, sino que estaba mirando por nosotros. Este mismo sentir no solamente lo tuvo Dios el Padre, lo tuvo Cristo el Hijo. Ahí lo leemos claramente, si quieren, después ahí en Filipenses capítulo 2, que aún dice que debe ser el mismo sentir que debiéramos tener nosotros. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual se despojó de todo por amor a nosotros. No miró por sí mismo, sino que miró por los demás. No mirando por lo propio. Es importante entender que cuando hablamos de que el amor no busca lo suyo, hablamos de un amor que trata de averiguar sobre los motivos con los que hace las cosas. Un amor que trata de averiguar cuáles son los motivos por los que hace las cosas. ¿Sí? Y de alguna manera se pregunta, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que me motiva? Con más frecuencia tú y yo debiéramos examinarnos y preguntarnos, ¿qué es lo que nos motiva a hacer esto o aquello? Aún en cuanto a nuestro servicio a Dios, ¿estoy haciendo esto o lo otro por amor a Cristo? ¿Estoy haciendo esto o lo otro por amor a mis hermanos o lo estoy haciendo por mí mismo para sentirme yo satisfecho, para sentirme yo a gusto, para sentirme yo complacido? Tratar con esa pregunta y tenerlo bien claro, ¿sí?, respecto a nuestro servicio a Dios. Hay muchos textos en las Escrituras que nos indican que tú y yo debemos dejar de mirar por nosotros mismos y ocuparnos de mirar por los demás. Filipenses capítulo 2, dice el 3 y el 4, vamos a buscarlo. Estuve ahí cerquita recién. Filipenses capítulo 2. Miren el verso 3 y el 4, dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, que dice ahí, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio. Mismo capítulo 2, verso 19, Pablo expresándole a los filipenses su deseo de enviarles a Timoteo, dice, Filipenses 2:19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan lo suyo propio. Pablo pone como ejemplo a Timoteo y habla de Timoteo como ese varón de Dios genuino, sincero, que no está interesado solamente por sí mismo, sino que está todo el tiempo interesado por los demás. Y Pablo habla de ese mal que ha afectado el servicio de muchos, que es el egoísmo. Ese mal que no les permite a muchos crecer, que no les permite a muchos avanzar en cuanto a la edificación de los demás. El egoísmo es el interés por el bien propio. El interés por el bien propio, que no te permite interesarte por el bienestar del otro. El egoísmo es ese amor a ti mismo que te dice, lo importante es que tú estés bien,
El egoísmo te dice lo importante es que tú estés cómodo, que tú estés a gusto, que tú estés tranquilo. Así te dice el egoísmo. Sin embargo, el amor verdadero, el amor de Dios, el cual no busca lo suyo, te dice algo muy diferente. El amor verdadero te dice, tú no eres el centro de todo. El amor verdadero te dice que el enfoque no debe estar en ti, que tú debes hacerte a un lado y enfocarte un poco en el otro, que tú debes ocuparte de ver cómo está el otro, qué es lo que el otro necesita, ver en qué tú puedes serle útil, en qué puedes edificarle. El amor que no busca lo suyo, el amor verdadero, te dice, deja de una vez de mirar por ti mismo y comienza a mirar por los demás. Deja de sentirte de alguna manera el ombligo del mundo, como decimos, ¿sí? Y pon atención en buscar el bien de los demás. ¿Y cuánta falta nos hace esto? Aún respecto a las relaciones personales, el amor verdadero te dice, deja de mirar por ti. Deja de mirar por ti, por cómo tú estás, deja de mirar por cómo tú te sientes, de cómo a ti te afecta o te disgusta cuando alguien te dice algo. Deja de creerte el centro de todo, deja de enojarte por todo, deja de enojarte por todo aquello que no se hace conforme a lo que a ti te gusta, ¿sí? Deja de estar de una vez tan susceptible por todo. Deja de una vez de estar tan gruñón por todo, ¿sí? Tan gruñón por lo que algunos te dicen, por lo que algunos te hacen, ¿sí? Porque en verdad, el amor verdadero, dice Pablo, no se irrita. Es lo próximo allí en el verso 5. El amor verdadero, ¿sí? No busca lo suyo y tampoco se irrita. No se irrita, tiene la idea de que no se llena de ira. Sencillamente no se llena de ira. No se llena de enojo todo el tiempo. Y ciertamente tenemos que decir que parece que hay personas que son así, enojonas, viven todo el tiempo molestas, todo el tiempo están buscando algo, parece, para poner cara de ogro. Es triste, es lamentable, pero vemos personas que son así todo el tiempo. Personas que no, parece que no te van a dejar pasar una. Parece que lo tienen como incorporado. El yo me tengo que enojar por algo todo el tiempo. Tengo que estar en desacuerdo con algo todo el tiempo. Me tengo que enojar. Siempre estar mirando el lado malo de las cosas. ¿Cuánto cuidado necesitamos tener con esto? Tristemente hay maridos así en sus hogares, tenemos que decirlo, hay que reconocerlo. Hay maridos que son así en sus hogares, ¿sí? Están todo el tiempo, que no hagas esto, que no hagas aquello, que no toques esto, que si se rompió lo otro, que si hiciste esto que no me gusta. Pobre las familias, pobre las esposas, pobre los hijos, todo el tiempo están ahí pisando con pie de plomo, tratando de a ver si no hago algo que al fulano le disguste y ponga cara de ogro. Qué triste cuando estas cosas pasan. Lo que es peor, parece que hay personas así en la iglesia, cuando no debiera, porque el amor verdadero no es así, no se irrita. Pero hay personas todo el tiempo disgustándose por algo, siempre molestándose, siempre viendo el lado malo de las cosas. Que si la reunión comenzó tarde, que si el pastor dijo algo que no me gustó, que si el hermano fulano hizo algo que tampoco me gustó. Y están ahí todo el tiempo mirando el lado malo de las cosas, todo el tiempo irritados, todo el tiempo enojados. Y uno también tiene que andar ahí como con pie de plomo con ciertas personas. A ver qué voy a hacer, qué voy a decir, no sea cosa que se enoje. No sea que me ponga cara de ogro por lo que hago, por lo que digo. Personas que viven de cara larga. Parece que no tuvieran el gozo del Señor.
como decimos en forma de broma, pero parece verdad, fueron bautizados en jugo de limón, decimos, ¿no? Están todo el tiempo ahí de cara larga. Necesitamos saber que cuando Dios les salvó, también salvó su cara, ¿no? Pero parece que no es así. Qué triste cuando estas cosas pasan. Para peor. El hermano enojón, ¿sí? Frecuentemente, en lugar de ser manso, es menso, ¿no? Porque no sabe hablar con calma. Frecuentemente el hermano enojón, el que se irrita por todo, no sabe hablar suavemente, no sabe hablar tiernamente, no sabe hablar dulcemente, sino que él habla de una manera áspera, él habla de una manera brusca, de una manera dura. Y si el hermano enojón te va a decir las cosas, te las va a decir en serio y no se le va a escapar. Y él te lo va a hacer saber de una manera quejosa para mostrar y que se vea claramente su desconformidad. Y ahí es donde está el peligro de que surjan más problemas. Porque si se cruzan o se encuentran dos que no saben hablar, si se cruzan dos que no pueden hablar con la ternura de Cristo, con amabilidad, con gentileza, con tacto, si se juntan dos que no son mansos, dos mensos, entonces van a venir más problemas. Problema en puerta, ¿sí? Por eso cuán importante que nosotros aprendamos a hablar y a conducirnos con ternura, no ásperamente, no bruscamente, no groseramente, sino con amabilidad, con la ternura de Cristo. Y nosotros debiéramos cuidarnos del asunto del enojo. Yo diría que en el 99% de los casos el enojo es evitable. Es evitable. Nosotros pudiéramos verdaderamente enojarnos menos si fuéramos capaces de controlar más nuestros pensamientos. Nosotros los cristianos necesitamos recordar que nuestro Dios es lento para la ira, ¿no? Dice la Escritura que Él es lento para la ira y que es grande en misericordia. Y adivina qué, Dios espera de nosotros, sus hijos, que seamos iguales. Lentos para la ira y grandes en misericordia. Lentos para la ira, lentos para enojarnos. Pero a veces con frecuencia somos al revés. Somos lentos para la misericordia y rápidos para la ira. Contrario a la ira es la misericordia. Cuando nos causan mal, cuando nos hablan mal, cuando nos tratan mal, debiéramos ser más misericordiosos en vez de ser tan enojones. Así debiéramos ser. Y cuán importante esto de tener el control sobre la ira. Tener el control sobre el enojo. Y la pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿tú puedes controlar la ira o la ira te controla a ti? ¿Puedes controlar la ira o la ira te controla a ti? Porque ciertamente hay muchos que son controlados por la ira. La realidad es que Dios nos ha dado autoridad sobre la ira, pero muchos han perdido esa autoridad y ciertamente necesitan recuperar esa autoridad sobre el enojo y sobre la ira. Cuando actuamos bajo la ira, cuando actuamos bajo el enojo, sin duda, como decíamos, que hablamos, decimos, hacemos un montón de cosas de las que después nos arrepentimos. Por eso decimos que lo mejor cuando estás enojado, no digas nada. Lo mejor cuando estás enojado, no hagas nada. Cuando estás enojado, como dices, no tomes decisiones. Hay un dicho que dice, no contestes una carta cuando estás
enojados. ¿Cuántas cosas no debiéramos hacer cuando nosotros estamos enojados? Pero completamente lo contrario, cuando estamos enojados, queremos hacer todo, ¿no? Así somos. Queremos decirle al fulano todo lo que nos viene a la mente. Y ahí es cuando metemos la pata tremendamente. ¿Cuánto que necesitamos controlar el enojo y la ira? Y tú por ahí te estás preguntando, ¿y cómo hago? Porque en verdad que a mí la ira me supera, a mí la ira me sobrepasa y no puedo controlarla. Y la realidad es que Dios, a ti y a mí, a sus hijos, nos ha dado con qué. No es que Dios nos ha dejado solos en cuanto a este tema y nos ha dicho, bueno, vean cómo hacen, arréglense como pueden. No, de ninguna manera. Dios ciertamente nos ha dado con qué. Y pudiéramos citar un montón de versículos que no vamos a hacer por falta de tiempo, pero dice Efesios 3:16 que Él nos da a nosotros el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Él nos da a nosotros el ser fortalecidos con poder en el espíritu. Colosenses 1:10 dice que debemos andar como es digno del Señor, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria. Dice, para toda paciencia y longanimidad. Él nos da a nosotros el ser fortalecidos para toda paciencia y longanimidad, que es la fortaleza para poder soportar. Para poder soportar cuando te causan mal, cuando te hablan mal, cuando te dañan. Dios nos da el poder para soportar. Otro texto conocido dice 2 Timoteo 1:7 que Dios nos ha dado a ti y a mí espíritu de poder, de amor y de ¿qué más? Y de dominio propio. Qué bueno que lo saben, ¿sí? El texto habla de un espíritu de poder y se trata del poder de Dios, no de nuestro poder. Se trata del poder de Dios. Se trata de un amor genuino, un amor verdadero, el que Pablo describe aquí en 1 Corintios 13. Si amamos en verdad a la persona con el amor de Dios, en verdad podemos. Y habla del dominio propio, que no es algo ajeno a nosotros los hijos de Dios, porque el dominio propio es parte del fruto del Espíritu. La paciencia, la mansedumbre, la templanza son parte del fruto del Espíritu. Así que verdaderamente que Dios nos ha dado con qué, nos ha equipado con lo necesario para controlar la ira. Y te voy a decir algo muy profundo en esta mañana, hermano. Si tú sabes o si tú crees que no puedes controlar la ira o el enojo, entonces no te enojes. Aunque te parezca muy tonto, muy sencillo, pero como te dije, yo creo que más del 90% de las veces el enojo es evitable. Muchas veces nos enojamos, ¿sí?, porque no disciplinamos nuestros pensamientos, ¿sí?, porque nos ponemos a darle lugar al diablo, ¿sí?, porque nos ponemos a pensar en cosas que ni siquiera tenemos que pensar, en vez de pensar en lo que es bueno, en lo que es agradable. Nos enojamos con frecuencia porque estamos mirando al lado malo de las cosas. ¿Y cuántos ejemplos pudiera darte? Pero seguro que en tu mente se te van a ocurrir. ¿Cuántas veces pones a mirar cosas o a pensar en cosas que no tienes que pensar cuando tienes tantas cosas buenas para prestarle atención? El enojo, en la mayoría de los casos, es evitable. Necesitamos aprender a tener más dominio propio. Por último, dice el texto que el amor no guarda rencor. El amor no guarda rencor. El rencor es un recuerdo amargo guardado de experiencias pasadas, ¿sí?, que sin duda nos hacen odiar a las personas. Un recuerdo amargo de experiencias pasadas que nos hacen odiar a las personas. Alguien nos hizo algo malo, algo que nos molestó, algo que nos dañó, y no lo hemos perdonado, y por eso no podemos dejar atrás lo ocurrido, ¿sí? Y siempre estamos recordándolo.
O por ahí sí decimos que lo hemos perdonado, pero verdaderamente no lo hemos hecho. Y por tal razón todo el tiempo estamos recordándolo, aquel daño que nos ha causado. El amor no guarda rencor, quiere decir que el amor no lleva un registro de los errores o las faltas de los demás. ¿Sí? A veces somos así. Parece que tenemos una libretita en nuestra mente llevando un registro de cuántos males nos ha causado la persona. Sabemos que sin duda Satanás disfruta el recordarnos los detalles de los males que nos han causado. El diablo parece que disfruta el que nosotros estemos recordando los males que nos han causado y los detalles. Recordemos que el diablo es el acusador. Recordemos que él es un destructor de familias, él es un destructor de iglesias. Él se especializa en eso. Pero el gran problema es que muchas veces parece que a nosotros nos gusta recordar los detalles de las cosas que nos ha hecho, de lo que nos ha ocurrido, de lo que otros nos causaron. Y no solamente que lo recordamos para nosotros mismos, en nuestra mente, el problema es que muchas veces se los recordamos a las personas. Y comenzamos a señalar errores pasados o las faltas pasadas del otro. Y uno, como decimos, tiende a volverse historiador, ¿no? A decirle a la persona, ¿te acordás cuando vos hiciste tal o cual cosa? Y volvemos a los detalles y volvemos al pasado. Y la Escritura habla claramente acerca de cómo debiéramos perdonar nosotros. Y dice que debiéramos perdonar como Dios nos perdonó a nosotros, ¿no? De la misma manera que Él nos perdonó, así debiéramos perdonar. ¿Y cómo perdona Dios? Olvidándose de todo. Así perdona Dios, olvidándose de todo. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados. Dice la Escritura que Él toma nuestro pecado y lo echa en el fondo del mar y nunca más lo trae a la memoria. Nunca más se acuerda de ello. Y así debiéramos perdonar nosotros, no trayéndolo más a la memoria, olvidándonos completamente. Pero como decimos, algunos no son así. Algunos quieren recordar todo el tiempo, traer a la memoria, refregarle en la cara al otro lo que hizo en el tiempo pasado. Y esto no debiera ser así. Cuando estas cosas ocurren, lo único que se logra es complicar más las cosas. ¿Saben que el rencor guardado es el recuerdo de algo malo que nos hicieron? Sí, pero acompañado de un deseo de venganza. Eso es el rencor, ¿sí? El recuerdo de algo malo que nos hicieron, pero acompañado de un deseo de venganza. Es un deseo algo así como de que a la persona le vaya mal, de que la persona pague por el mal que nos hizo, por el daño. Es un pensamiento como diciendo, yo no me voy a sentir bien, yo no me voy a sentir a gusto, yo no voy a estar tranquilo o en paz o satisfecho hasta que la otra persona haya pagado por el mal que a mí me causó. Saben, hermanos, que ese sentimiento es un sentimiento literal de tomar venganza, cuando el pensamiento de venganza no debiera estar en nuestra mente, porque el Señor dijo, mía es la venganza, yo me ocupo, ¿sí? Pero esta actitud de venganza está muy lejos del amor de Dios. Está muy lejos del amor de Dios, sobre todo cuando la persona que nos causó mal está arrepentida y ha pedido perdón, ¿sí? Entonces, el arrepentimiento de la otra persona debiera causar en nosotros alegría. El arrepentimiento de la otra persona debiera causar en nosotros gozo. Debiera causar un gozo, una alegría como ese gozo que causa en el cielo delante de Dios cuando un pecador se arrepiente. Así debiera causar en nosotros un gozo, una alegría, el arrepentimiento de aquella persona que nos causó mal a nosotros. Nosotros los cristianos debiéramos estar todo el tiempo gozosos,
alegres y recordar que cuando Dios nos salvó a ti y a mí, también nos salvó del enojo. Cuando nos salvó, también nos salvó de la amargura, nos salvó del rencor. Así que no debemos andar en medio de todas estas cosas. Qué bendición es ser salvo de la amargura, salvo del odio, y qué bendición haber recibido la misericordia de Dios, y qué bendición el poder ahora ser misericordiosos con los demás. Y en verdad, hermanos, que podemos ser misericordiosos en tantas maneras. Podemos ser misericordiosos con nuestras palabras. Podemos ser misericordiosos en nuestro trato con los demás. Podemos ser más dulces, podemos ser más amables. Podemos ser más procuradores del bien de los otros y siempre poder estar de buen ánimo y no tan enojones, tan irritados todo el tiempo, no tan rencorosos, sino también siendo perdonadores. Tantas posibilidades y tantas maneras para ser misericordioso como nuestro Padre es misericordioso con nosotros. En verdad, hermanos, que el amor que hemos recibido de Dios, ¿sí?, ese amor del cual debemos revestirnos porque es el vínculo perfecto, es el vínculo ideal y es el vínculo necesario para nuestras relaciones con los demás. Por eso necesitamos revestirnos de este amor, un amor muy necesario para nuestras relaciones con nuestros semejantes. Si somos revestidos de este amor, si somos capaces de vivir en este amor que Pablo describe aquí, entonces ciertamente las cosas en nuestros hogares serían más fáciles. Las cosas en nuestra iglesia serían más fáciles. Y en verdad que nuestra oración debía ser todo el tiempo que Dios nos ayude entonces a vivir de esta manera. Esa debiera ser nuestra oración. Que Dios nos ayude a poner en práctica estas cosas que hemos visto hoy, que hemos tratado. Que Dios nos permita ver en nuestras vidas cuáles son aquellas cosas que necesitamos cambiar, cuáles son aquellas cosas que necesitamos quitar, corregir, para poder poner en práctica el amor verdadero del que estamos hablando. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos